Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos aquí a los representantes de nuestro Parlamento, al Instituto Antonio de Nebrija. Mi nombre es María del Carmen Rodríguez, ya me conocéis todos, y soy profesora de Ciencias Sociales y de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos de este centro. Y en este acto pues actuaré como moderadora. Acogiéndonos a la extraordinaria iniciativa de la Asamblea de Extremadura y dando respuesta a la propuesta de su presidente, que su presidente hizo a nuestra directora, de que varios miembros de la misma contactaran con nuestros alumnos al cumplirse los 30 años del parlamentarismo en nuestra región, les agradecemos muy sinceramente de que hayan hecho un hueco en sus apretadas agendas para estar hoy con nosotros compartiendo este acto. Han atravesado las puertas de nuestra casa para acercar a nuestros alumnos el órgano de representación por excelencia de todos los extremeños. Todos ellos cursan, los alumnos, tercero de la ESO, y la clase magistral que hoy les van a ustedes a impartir, pues forma parte del temario de las materias de Ciencias Sociales y de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. Sin más preámbulos, paso a presentar a los miembros de la mesa y los miembros de la Cámara que hoy nos acompañan. Tenemos aquí a mi izquierda al ilustrísimo señor don Alejandro Nogales Hernández, que es secretario primero del Parlamento extremeño, por tanto es miembro de la Cámara, de la mesa de la Cámara, ¿vale? El ilustrísimo señor don Hipólito Pacheco Delgado, representante del Grupo Popular, del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, y conocido en nuestro centro por gran parte de los alumnos de Malpartida, y ha sido expresamente los alumnos de Malpartida quienes han pedido que esté hoy con nosotros. Y el ilustrísimo señor don Luciano Fernández Gómez, colega en estas lides de la docencia y en el departamento también, y representante del Grupo Parlamentario Socialista. Inmediatamente ya pasamos a darle la palabra a nuestros invitados, intervinientes, y tiene la palabra don Alejandro Nogales. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias porque los institutos, y en especial este instituto, abra las puertas al Parlamento y que podamos venir los diputados para acercarnos a vosotros. Decir en primer lugar que a mí lo que más me gustaría era estar sentado ahí entre vosotros y que aquí hubieran otros, lo cual querría decir que tendría la edad vuestra y podría empezar un nuevo aprendizaje. O sea, en la vida permanentemente se está aprendiendo, o sea, hay que estar aprendiendo permanentemente. Yo voy a cumplir ahora 66 años y os puedo decir que siempre hay que estar aprendiendo, nunca sabemos todo, es imposible. En la medida en que vamos estudiando más y conociendo más cosas, nos damos cuenta que sabemos mucho menos. Entonces tenéis que hacerle mucho caso a vuestra profesora Mari Carmen, que por cierto fue profesora del compañero mío que trabaja conmigo en la asamblea y que me ha dicho que le dé muchos recuerdos porque fue una gran profesora de historia suya, de Iván. Mirad, hoy hace 40 años que al ritmo de una canción, Grándola Vilamorena, en el país hermano, al lado de Portugal, se acabó una dictadura y empezó una democracia. 2 años después empezamos en España, se muere el dictador y empieza en España a moverse las cosas para que pudiésemos llegar a una democracia, porque cuando yo estudiaba, cuando yo tenía vuestra edad, estas cosas no se podían hacer en los institutos. Los profesores tenían prohibido hablarle a los alumnos de qué es lo que había que hacer, cómo había que hacerlo, de las instituciones, de la política, de eso estaba prohibido. No existían partidos políticos, no había nada. Por lo tanto, tenéis una gran suerte que tenéis que aprovechar, lógicamente, porque vosotros seréis los que dentro de muy poco tiempo estaréis rigiendo los destinos de Zalamea, de Extremadura, de España, en los diferentes puestos que os toque ocupar en la sociedad, ¿no? Entonces tenéis que aprovechar muchísimo la formación para que, lógicamente, podáis el día de mañana hacer una sociedad mucho más justa que la que hemos logrado hacer nosotros, que todavía es muy injusta y nos quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Y vosotros lo conoceréis porque tendréis amigos que los padres están en paro, que tienen familiares en paro y cosas de esas. Entonces va a depender muchísimo del esfuerzo y de los conocimientos que cojáis vosotros de lograr una sociedad mucho más justa que la que
por desgracia hemos conseguido nosotros, que no la hemos conseguido, ¿no? Hay que seguir peleando. Pues bien, pues 2 años después, como decía, de lo que sucedió en Portugal, aquí se murió el dictador y se empezó a empezar a hablar, a legalizar los partidos para entrar en una democracia. En el año 77 se logra que haya unas primeras elecciones, se elabora una constitución en el 78, se hacen nuevas elecciones en el 79 y en esa constitución del 78 se plantea que España sea un país con reconocimiento de las autonomías. La geografía que estudiaba cuando yo estudiaba no es la misma que ahora mismo la distribución que hay en España. Antes se hablaba de Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, León y tal. Ahora ya se habla de Madrid como comunidad autónoma, Castilla, ya no es Castilla-León, no es Castilla la Vieja y tal. Bueno, entonces, por el hecho de tener determinadas autonomías, por el hecho de habernos dotado de autonomía a las comunidades autónomas, regiones y comunidades históricas, en las diferentes comunidades hay parlamentos. Entonces nosotros formamos parte, tanto Luciano Fernández como Hipólito o yo, formamos parte en representación de los ciudadanos del Parlamento extremeño. El Parlamento extremeño, al igual que los parlamentos que hay en Andalucía, en Castilla, en Madrid, en Murcia, en Valencia, en Cataluña, en Euskadi, en Navarra o en Galicia, o en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, son las que legislan las cuestiones que son competencias de la comunidad. La comunidad de Extremadura tiene unas competencias que son propias y otras competencias son del Estado, en donde no se puede entrar. O sea, la política exterior la lleva el Estado, no la puede llevar Extremadura. La hacienda de todos los ciudadanos de España la lleva el Estado, no la puede llevar Extremadura. Extremadura puede poner un poquito más de impuestos sobre los que tiene el Estado. O sea, hay determinadas competencias que son del Estado y otras competencias que son de Extremadura. Las competencias de Extremadura nosotros discutimos qué es lo mejor que se puede hacer para los extremeños. Y entonces, el Parlamento, que se elige normalmente, siempre se ha elegido hasta ahora en mayo, las primeras elecciones fueron en mayo del 83, que se cumplían 30 años, cuando se ha cumplido 30 años el año pasado, por eso se estaban haciendo charlas para conocimiento y divulgación del Parlamento en la mayoría de los centros de enseñanza de Extremadura. El Parlamento, cuando se eligen a los diputados, que en Extremadura somos 65, entre Cáceres y Badajoz, total somos 65, los diputados lo primero que eligen es a su presidente del Parlamento y a la mesa. La mesa es solo el órgano interno de gobierno del Parlamento. Y después, a partir de ahí, ya se elige al presidente de la comunidad autónoma, que es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno no lo eligen los ciudadanos, sino que lo eligen los diputados. Los ciudadanos eligen a los diputados y los diputados eligen después al presidente del gobierno. Y después el presidente del gobierno nombra al gobierno que considere oportuno, porque los consejeros, exactamente igual que los ministros, no tienen por qué ser diputados. Lo mismo que un ministro no tiene por qué ser diputado. Aquí el consejero de Hacienda no tiene por qué ser diputado, el consejero de Fomento no tiene, puede serlo, pero no tiene por qué. Ahora, nosotros sí somos diputados, nosotros somos representantes de los ciudadanos. Pero un consejero no es representante de los ciudadanos. Consejero es consejero, le han encomendado una tarea concreta y se la encomienda el presidente del gobierno de Extremadura. Pero no es representante de los ciudadanos. Va al Parlamento, responde en el Parlamento al control que le hacemos los diputados, pero él no puede votar si no es diputado. O sea, que en representación de los ciudadanos solo votan aquellos que han sido elegidos, los diputados, los 65 diputados. En el Parlamento después pues, se constituyen para el funcionamiento, no solamente se discuten las cosas en pleno, pleno es cuando se hace los 65, nos reunimos para discutir, que se hace cada 2 jueves, siempre son los jueves, cada 2 jueves hay un pleno. Y excepcionalmente se hacen plenos que no sean los jueves, como por ejemplo se va a celebrar el 6 y 7 de mayo, que es un debate del Estado de la región que se hace siempre en los 3 primeros años de legislatura. La legislatura son 4 años y en los 3 primeros años se hace el debate del Estado de la región, donde el presidente del gobierno expone la gestión que ha hecho en ese año y las propuestas que va a hacer para el año siguiente, y la oposición, lógicamente, le critica o le controla. El Parlamento controlamos al Ejecutivo. O sea, en el Parlamento somos los que decidimos qué es lo que se debe de hacer. Esto es la teoría política. El Parlamento es el que decide qué se debe de hacer. Y el Ejecutivo es el que hace lo que dice el Parlamento. O sea, nosotros conformamos el poder legislativo y el gobierno es el poder ejecutivo. Y aparte, como en todos los países democráticos, los estados de derecho, existe el poder judicial, que son los jueces, que son absolutamente independientes del poder legislativo y del poder ejecutivo, que son
los que sancionan el cumplimiento de las leyes y hacen que todos los ciudadanos estén sometidos al imperio de la ley, para que todos los ciudadanos tengan exactamente los mismos derechos y las mismas oportunidades. Eso es una democracia. Entonces yo creo que es mejor que hablemos poquito nosotros, que nos quedemos aquí, que hablemos los demás algo y después que vayamos a las preguntas que se queden o las que tengáis vosotros, ¿no? Le damos paso al representante del Grupo Popular Extremadura Unida, don Hipólito Pacheco. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, pues efectivamente tengo que agradecer a mis amigos de Malpartida pues que me hayan invitado o hayan trasladado a la dirección del instituto que pidieran que fuese yo la persona que viniera en representación del Partido Popular. Es normal, yo soy de Malpartida de la Serena como ellos y este instituto pues es el instituto que nos pertenece. Estuvimos hace poco Alejandro, otra compañera del PSOE y yo en Quintana y les comenté lo mismo, que institutos como el vuestro o el mío, yo estudié en Castuera, en el Manuel Godoy, cuando no existía este instituto en Zalamea, pues al final permite que haya unos lazos de amistad entre alumnos de muchos pueblos de la comarca, como es el caso de Esparragosa, de Higuera, de Malpartida o de Zalamea, que son fundamentalmente los pueblos que estáis en este instituto. Y para mí, pues en primer lugar, pues una satisfacción venir hoy a Zalamea de la Serena. Además, estar acompañado por dos compañeros, Alejandro Nogales, de Izquierda Unida, y Luciano Fernández, del Partido Socialista. Alejandro ha explicado perfectamente cómo se elaboran las leyes, cuál es el trabajo fundamental de los diputados y también que somos la representación vuestra. Una vez que lleguéis a la mayoría de edad y podáis votar, seréis vosotros quienes elijáis a las personas que ocupen nuestro lugar dentro de unos años, en el Parlamento de Extremadura, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en el Senado o, como ahora, en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, sois vosotros, el pueblo, los ciudadanos, los que decidís quiénes estamos dirigiendo el Parlamento y después el Gobierno. La política es una ciencia, desde mi punto de vista, que en ocasiones pues, puede en la actualidad tener cierto rechazo. Hace un momento, cuando nuestro compañero Jacinto le preguntaba a un alumno, a un compañero vuestro, le decía que allí a lo que íbamos era a discutir. En un principio la política puede tener ese componente negativo. Sin embargo, yo la concepción que tengo de la política no es esa, exactamente. Yo tengo una concepción de la política más clásica, mucho más antigua. Debéis pensar que la democracia se inicia o nace en la Grecia clásica, hace ya bastantes siglos, como bien sabéis, como vuestra profesora de historia os habrá enseñado. En Grecia, en aquella época, la sociedad se organizaba de otra manera distinta a la actualidad. Se organizaba en ciudades, que se llamaban polis. Y por lo tanto la política, en definitiva, es la ciencia que se ocupa de la ciudad, de los asuntos de la ciudad y ahora, en la actualidad, de los asuntos de la sociedad en general, de un país, de una nación, incluso de un continente como es la Unión Europea. Y esa concepción clásica viene apoyada por una política que se ejerce desde la vocación. Yo soy partidario que cualquier trabajo que se desempeñe es mucho mejor que lo hagáis si tenéis vocación, que no solo sea por una nómina o que sea por mantener a una familia, que es lícito y que es necesario. Nosotros los políticos los hay de vocación y los hay profesionales. El político profesional que solo se dedica a la política por eso, normalmente es el que los ciudadanos más rechazan, porque va a la política a servirse de ella, que algunos hay, como bien sabéis, pero la mayoría no es así. Yo estoy seguro que los miembros que estamos en esta mesa no es así. Nosotros somos políticos de vocación, porque nos gusta lo que hacemos, igual que le gusta a un médico, que le gusta a un profesor dar clase o que le gusta a un mecánico o un albañil desempeñar su profesión. Y además, si lo hacéis así, vuestro horario de trabajo pasará rápidamente y no tendréis ningún problema porque estaréis haciendo lo que os gusta, que es en definitiva lo que nosotros estamos haciendo en este momento. La política también se puede vivir, como os he dicho, de una forma profesional, personas que dedican toda su vida a la política, que ya os he dicho que es lícito,
y también como una parte más de la vida, donde nosotros hemos tenido una vida anterior y seguramente tengamos otra después, dedicarnos a los asuntos públicos. En mi caso concreto, yo era empresario, era autónomo y durante 15 años pues, he gestionado mi propia empresa, una empresa familiar. En el caso de Alejandro, pues él, si tiene a bien, comentará, y Luciano, pues ya lo ha comentado, es profesor y en un futuro, si él decide, pues volverá a la enseñanza o no volverá. Pero en todo caso, entendemos que la política se puede dedicar unos años a ella y después volver a la vida normal de cualquier ciudadano, de su trabajo normal. Y esa es, en definitiva, la política en la que yo creo. Decías que el amigo nuestro decía que íbamos a discutir. Bueno, la política se vive con pasión, como todo en la vida, igual que el deporte, igual que el trabajo, o cuando vosotros venís aquí a aprender, tenéis que hacerlo con pasión. Y efectivamente en algunos momentos pues hay debates alterados o hay discusiones, pero sin embargo las relaciones entre nosotros normalmente son relaciones de cordialidad, igual que vosotros podéis tener una discusión en un momento dado y en el recreo o fuera del instituto ser amigos sin ningún tipo de problema. Nosotros la relación que tenemos es fundamentalmente de cordialidad, cada uno defiende su posición, defiende su idea de vida, su idea de sociedad, pero eso no es óbice para que nosotros pues no nos saludemos o no podamos tomar un café juntos. Después, la imagen que se proyecta de la política, pues sí, efectivamente puede ser negativa. Primero, por los casos de corrupción que todos estáis viendo en televisión, y también porque al final los medios de comunicación, que es el cuarto poder que tenemos en estos momentos, Alejandro hablaba de 3 poderes, el legislativo, que somos nosotros, los parlamentos, que hacemos las leyes, el ejecutivo, que es el presidente del gobierno de turno, y su gobierno, que las ejecutan, y después, un poco al margen de la política, el judicial, que son los jueces, los fiscales, los magistrados, que se encargan de velar de que esas leyes se cumplan adecuadamente. Pero hay otro poder que no está establecido legalmente, pero que es así, que son los medios de comunicación, y que gracias a ello, pues los ciudadanos nos enteramos de lo que pasa en todos los ámbitos, especialmente en la política. Y la prensa, la radio, la televisión decide libremente qué es lo que proyecta o qué es lo que no. Pero sabemos todos que vende mucho más las diferencias que los acuerdos. Sin embargo, en la vida normal de un ayuntamiento, que aprovecho para saludar a los políticos locales que hoy están aquí, la vida normal en un ayuntamiento, en una diputación, en un parlamento, en un gobierno, también está formada por acuerdos. Y yo personalmente, en estos 3 años que llevo en el Parlamento de Extremadura, he participado en varios de ellos. Acuerdos como, por ejemplo, yo soy portavoz del Partido Popular en el ámbito del comercio y de la empresa, y hemos llegado a acuerdos tan importantes como el plan de internacionalización de la empresa extremeña, del comercio, un plan de impulso al comercio, o ahora el más reciente de fondos europeos, donde todos los grupos parlamentarios que formamos parte del Parlamento, Izquierda Unida, el PSOE, el PRES-CRE y el Partido Popular, hemos llegado a esos acuerdos. En otros ámbitos también. Y sin embargo eso no se ha proyectado igual que las discusiones a las que se refería el compañero. Pues yo quiero que vosotros sepáis que sí existen discusiones cuando hay que discutir y cada uno defiende su postura de una forma vehemente o de una forma más tranquila, depende del momento y del contexto, pero también hay muchos momentos de acuerdo. También estamos en eso ha ayudado, facilita que estemos en una legislatura especial. Sabéis que las legislaturas son 4 años normalmente y cada 4 años se producen las elecciones y se renuevan a los políticos. Pues ese periodo se llama legislatura. Esta legislatura es especial porque, en primer lugar, es la primera donde un gobierno de un partido, el mío, el Partido Popular, gobierna Extremadura, y también porque es la segunda donde el partido que gobierna lo hace en minoría. Hubo otra legislatura donde Juan Carlos Rodríguez Ibarra gobernó también en minoría. Sabéis que una vez que vosotros votáis, elijan los diputados,
Se recuentan esos votos, se dividen en escaños, en el pueblo en concejales, y si se llega a la mitad más uno es mayoría absoluta y el partido que la obtiene gobierna quizás pues de una forma pues digamos más libre, sin tener que atender al voto de otros partidos políticos. Y también hay otra forma de gobernar, que es la actual en minoría, donde un partido no llega a ese límite y necesita de otros partidos para poder sacar adelante los proyectos. ¿Qué ocurre en esos casos? Pues que en ese momento hay que dialogar mucho más, hay que llegar a grandes consensos, porque si no sería ingobernable la región. Por eso esta legislatura es especial. Se dialoga mucho más, se tiene mayor contacto entre los partidos y se llegan a esos consensos. Es una pena que no lleguen y se trasladen a la población, porque al final la imagen que transmitimos es más la de la discusión que la del acuerdo. Acuerdo que le beneficia a todo el mundo, porque en definitiva no podemos perder de vista que esto no es un partido de fútbol donde yo quiera ganarle a Alejandro o a Luciano para llevarme un trofeo determinado. Aquí de lo que se trata es de que nosotros colaboremos para que las iniciativas que aprobemos sean en beneficio de la sociedad, en beneficio de todos vosotros, de los jóvenes, de los no tan jóvenes y de los mayores. Y en definitiva esa es mi forma de ver política y creo que es mi forma de vivirla. Y de momento yo, pues como Alejandro, no tengo más que deciros, esperar que Luciano también os dedique unas palabras y después pues que entremos en un diálogo, en una conversación con vosotros. Muchas gracias. Y damos paso a don Luciano Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista. Muy bien, pues yo comienzo agradeciendo que estéis hoy aquí, a vosotros, a los jóvenes de tercero de la ESO. ¿Qué clase teníais ahora o después teníais? Buenas asignaturas, magníficas asignaturas, como es natural, extraordinaria. Bueno, eso forma parte también de algunas de las cuestiones con las que tenemos que ver nosotros y ahora intentaré comentarlo. Así que gracias porque dediquéis una parte de vuestro tiempo a nosotros, a los representantes de todas las personas en Extremadura, de los ciudadanos, de vuestras familias, de los que votaron, estaban en edad de votar. De los que votaron y de los que no votaron también. Saludo también, por supuesto, a la dirección del centro, que está aquí. Saludo a Mari Carmen, vuestra profesora que coordina esta cuestión. Saludo también a los representantes municipales, el alcalde, representantes del PSOE que están aquí y a miembros del claustro que también, de profesores que también estáis aquí. Bueno, la política es... yo sé que vuestras preocupaciones, estaría bueno, no es la política, vuestras preocupaciones están en otro ámbito, afortunadamente también por vuestra edad. Pero yo quiero deciros que la política tiene mucho que ver con vuestra vida cotidiana, con lo que hacéis aquí. Ya se ha dicho, lo ha dicho el señor Nogales, lo ha dicho el diputado Hipólito también, la importancia de preocuparse de las cosas que afectan a todos. Nosotros estamos en Mérida, en el Parlamento de Extremadura, haciendo cuestiones que inmediatamente tienen que ver con vuestra vida. Inmediatamente. Fijaos si es importante lo que hacemos, algunas veces bien, otras veces mal, con errores, con aciertos. Fijaos si es importante, repito, a lo que nosotros nos dedicamos, por lo que, por cierto, ahora, desde hace algún tiempo en Extremadura y en otras regiones también nos pagan, cobramos por ello, y la responsabilidad tan enorme, por tanto, de lo que estamos haciendo. Esto es un aviso para chicas y chicos como en vuestra edad de apenas 15 años, pero justamente para que sepáis a quién tenéis enfrente en este momento. Y mi invitación es que no nos perdáis de vista, vosotros, en general vosotros, que no nos perdáis de vista, vosotros, vuestras familias, la gente, que cuando pase algún tiempo, 1 o 2 años aquí en el Antonio de Nebrija, y cuando salgáis a vuestros estudios, si vais a la formación profesional, a la universidad o a vuestro trabajo, que recordéis que hay personas, repito, a las que pagáis para que decidan que vuestra vida sea,
que ese es el objetivo, sea la vuestra, la de vuestra familia y la de la gente sea mejor. Fijaos quiénes nos sentamos aquí. No estoy diciendo, no estoy presumiendo de ello. Estoy diciendo la enorme responsabilidad que tenemos justamente frente a vosotros. Y no sé si nos dará tiempo, espero que sí. En esa responsabilidad tendremos que reconocer y aplaudir las cosas que se hayan hecho bien y reconocer también y lamentar las cosas que se han hecho mal o que se estén haciendo mal. Esa es la cuestión. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso dormidos, la política tiene que ver, repito, con nuestra vida. Citabais el Antonio de Nebrija, citabais este centro, lo citaba Hipólito, creo recordar con cierta satisfacción y orgullo. No es para menos satisfacción y orgullo justamente que haya habido un centro en Zalamea. Se ha hecho un centro que no existía hace algunos años, se hizo por el gobierno que estaba allí en aquel momento y se hizo con el dinero de los extremeños, con el apoyo de Europa, con el apoyo de España, del gobierno de España. Es decir, se hizo con el dinero de todos. No lo hizo solo el que gobernaba, que por supuesto lo decidió en Zalamea y en otros 50 y tantos lugares de Extremadura. Desde el año 2000 se han hecho 51 institutos nuevos, de acuerdo que no existía. Hipólito dice, yo tenía que ir a estudiar a Castuera y hoy los de Malpartida vienen, chicos y chicas, vienen afortunadamente aquí. Eso se hizo. No me parece mal lo que se hizo, creo que a nadie le parecería, pero, insisto, se hizo con el esfuerzo, con el sacrificio y con el dinero de la gente. Y hubo alguien que decidió, vamos a hacer un instituto y no hacer otra cosa. Esa es la política. Alguien que decidió, vamos a dedicar el dinero a eso y no se dedicó a otra cosa. A lo mejor podría haberse dedicado. Insisto, quiero que me entendáis, no quiero decir que fuera solo posible dedicarlo a eso, sino que en aquel momento se decidió que la prioridad, lo importante, era hacer eso. Y si se hace eso, no se hizo otras cosas, porque el dinero entonces y hoy, bien lo sabéis en vuestra familia, antes el señor Nogales citaba los casos en los que probablemente algunos de vosotros os encontréis, directa o indirectamente, en situación de paro, vuestros padres, vuestros hermanos, etcétera, pues entonces, antes como ahora, no hay recursos ilimitados. El dinero no sale de una máquina. Y si no sale de una máquina y tenemos recursos limitados, las decisiones de hacer una cosa u otra es muy importante. Esa es la política. Fijaos, eso es la política. Y eso es lo que representamos, modestamente, repito, quienes hoy nos sentamos aquí. Y por lo tanto no es lo mismo la cuestión que Hipólito puede decir, oye, pues yo quiero plantear esto. Alejandro Nogales diría, pues mira, yo quiero hacer esto, pero te matizo, y yo mismo, en representación cada uno de nuestros partidos políticos, diríamos, pues, oye, no, pues no es esto, vamos a hacer mejor una carretera, vamos a hacer mejor una casa de la cultura, vamos a hacer mejor, es decir, una fábrica, no lo sé. Cuestiones que, repito, tienen que ver diariamente con vosotros. Y, efectivamente, desgraciadamente, la política está, que os voy a contar, sé que no os preocupa directamente y eso, en el fondo, es, digamos, una ventaja que tenéis y que vuestras preocupaciones, estaría bueno, todos lo sabemos, lo sabe Mari Carmen, lo saben quienes están a diario con vosotros, no están directamente en la política, no están. Tenéis otras preocupaciones, están los WhatsApps. ¿Cuánta gente está manejando los WhatsApp o manejáis los WhatsApp fuera del instituto? Supongo, muchos estáis conectados, estáis con el tema de Internet, estáis preocupados por la música, etcétera. Pero incluso esas cuestiones que son de vuestra vida cotidiana tienen luego también y caen en la política. Digo que cada uno de nosotros representa cuestiones distintas y no hay que temer a eso. Incluso el amigo, como lo llamaba Hipólito, el alumno que decía, es que se discute, no hay que temer la discusión. Mari Carmen lo sabe bien, tiene una asignatura que se llama Ciudadanía, es
decir, de la discusión, del enfrentamiento civilizado, por supuesto, sin tener que dar voces y sin entrar en peleas, salen las diversas posiciones y sale la síntesis de lo que se puede hacer. Por lo tanto, la política, insisto, es la oportunidad de hacer cosas cada uno pretendiendo defender lo que cree en función de la ideología que se representa. Ideología, una palabra que tampoco está muy bien vista últimamente, está muy lejos también de estas preocupaciones, pero que significa que la gente tiene que no solo moverse por intereses de tipo personal, sino también por representar intereses pues, de grupos sociales, de la mayoría, o de no, en fin, de determinados sectores sociales. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿vale? Lo que pretendemos hacer. Se decía antes, lo decía también el representante de la mesa, el señor Nogales, que en Extremadura tenemos algunas competencias, lo ha llamado él, así se llama, que las que podemos decidir. Y él decía, no podemos decidir la política exterior, eso es decir, Extremadura no puede decidir con qué países se lleva bien o mal España, y no puede decidir a qué países vamos a enviar un embajador o no, no lo decide Extremadura. Pero sí decidimos en sanidad, atención, a vuestros padres, a vuestros abuelos, cómo les atienden en los hospitales, si les cobran o no les cobran. Sí decidimos en educación, lo citaba antes, si tendréis transporte escolar cuando estéis en el bachillerato o no lo tendréis, si lo vais a pagar o no lo vais a pagar, si vuestros profesores tienen más horas de clase o menos, si en vuestras aulas estáis más alumnos o menos, si estáis más de 25 hoy podéis llegar hasta 30 o hasta 35, esas son decisiones que se toman en la política. En agricultura, en empresa, de la que sabe Hipólito por su experiencia personal, si los empresarios pequeños y medianos, a lo mejor algunos de vuestros padres, tienen que recibir ayuda y apoyo o no de los gobiernos, de las instituciones, etcétera, etcétera. Y así un sinfín de cuestiones directas y personales que nos afectan. ¿Vale? Esa es la cuestión. A eso nos dedicamos, modestamente, cada uno yo creo que desde luego con la decencia y el respeto. Y termino diciendo, hay muchos sinvergüenzas en la política, los hay, tienen nombres, se llaman Bárcenas, pero se llaman también los que han hecho los seres en Andalucía. Unos son de un color político y otros de otro color político y de todos los colores de los que se corresponden a los que estamos sentados aquí. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos en la sociedad española. Y yo creo, Mari Carmen, me permito señalarte por tu dedicación y por tu especialidad. Yo creo que esa es una de las tareas esenciales que tenemos que tener en los ámbitos educativos. Hacer que la gente comprenda que su compromiso personal y su actuación en la sociedad tiene que pasar por el respeto a la norma, a las leyes y a la decencia. Y exigir, termino ya, que se cumpla la justicia, caiga quien caiga. Muchas gracias. A los tres miembros de la Cámara, muchas gracias. Y vamos a dar paso al turno de preguntas que las preguntas que se van a hacer aquí. ¿Qué opinan ustedes de que se cojan narcotraficantes o otros delincuentes en aguas internacionales de España y no puedan ser juzgados aquí en España por la nueva ley de justicia? Pregunta don Luciano. Pues me parece aunque yo no soy un experto en esas cuestiones legales, pero me parece, amigo, que me parece una desgracia y me parece un problema grave. Creo que te refieres a la última noticia que han tenido que poner en libertad por el tema de la justicia universal. Efectivamente, han tenido que poner en libertad a algunos narcotraficantes porque España no podía juzgarlos. A mí me parece un drama y una desgracia que hayamos adoptado, quien haya decidido, se ha decidido, no en Extremadura, ya lo sabes, se ha decidido en las Cortes y por el Gobierno de España, que la justicia universal, que España no puede juzgar todas las cosas que ocurran fuera. Y eso me parece una desgracia y una pena y una injusticia. Y más tratándose de estas personas. Pero también me parece algo relacionado que nos afecta mucho más a nosotros, es que todavía cuestiones que están vivas en nuestro país, en España, que ocurrieron hace 70, 80 años, en momentos muy delicados,
que era un momento muy delicado, que era la guerra civil. Hay cuestiones que todavía no han sido aclaradas y, desgraciadamente, tampoco esta decisión va a permitir que se puedan aclarar dentro de la reconciliación y dentro de la Constitución española, por supuesto. Buenos días, me llamo Carmen y me gustaría preguntarle a cualquiera, a don Luciano, que si cuando, es que no sé el otro, que si cuando ustedes se reúnen en pleno y votan por una ley, si esa ley no sale adelante, luego se puede volver a proponer. Puede volver a proponer en otro periodo de sesiones. O sea, la legislatura, los 4 años que hay, siempre que el presidente no convoque ante elecciones. Cuando se hacen elecciones, el mandato son 4 años, pero el presidente del gobierno tiene la potestad de convocar elecciones anticipadas. O sea que a los 2 años puede volver a convocar elecciones cuando lo considere oportuno. Entonces, en la legislatura, esos 4 años se dividen en periodos de sesiones. Periodo de sesiones es la mitad del año. De enero a julio es un periodo de sesiones. Y después, de septiembre a diciembre, es otro periodo de sesiones. Entonces, si una propuesta de ley, o una proposición de ley, o un proyecto de ley se presenta, por ejemplo, en febrero y se discute en marzo en el Pleno y es rechazado, no puede volver a presentarse hasta el siguiente periodo de sesiones, que empieza en septiembre de ese mismo año, y se puede volver a presentar. O sea, en el mismo periodo no, pero en el siguiente periodo se puede volver a presentar otra vez, porque puede haber convencido a cualquier otro grupo político, pueden haber cambiado las circunstancias, se puede volver. No en el mismo periodo, en el siguiente periodo se puede volver. Me llamo Noelia y para Hipólito. A ver, si decimos que cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿por qué entonces pueden una o varias personas decidir si una mujer puede ser madre o no? Esto no es una cuestión fácil ni mucho menos. Aquí no estamos hablando de un simple derecho, pues no sé, ¿a qué decirte? Es más importante incluso que el derecho a la educación. Aquí estamos hablando de personas. En la educación también, pero aquí estamos hablando de la vida de las personas. Y hay pues muchos puntos de vista. Desde que el feto tiene vida o no tiene vida, si es persona o no es persona, en qué momento podemos los legisladores poner un límite para que se pueda abortar o no hacerlo, con qué supuesto. Pues cada uno de nosotros tenemos una opinión personal. Después están las opiniones y las decisiones generales de la sociedad, donde tenemos que intentar no imponer nuestra opinión personal al resto. Pero es un asunto muy delicado que no solo desde mi punto de vista compete a la madre, también suele haber un padre. Y son decisiones, ya te digo, muy difíciles de tomar. En todo caso, aquí lo que hay que hacer es dialogar, intentar llegar a un acuerdo y que las decisiones o nuestros pensamientos personales, que yo el mío lo tengo muy claro, no imponérselo a los demás. Pero no imponérselo a favor del aborto o en contra del aborto. Y tenemos que poner acento en la educación sexual para no llegar a ese momento. Que una madre decida ser madre, pero que no se encuentre en el terrible. Esto no podemos banalizarlo. Esto no es una cuestión gratuita. Esto tiene muchas secuelas. En la madre, en la familia, en la sociedad. Tenemos que poner acento en esa educación para no llegar a ese momento de tomar esa decisión. Es una cuestión muy delicada que, ya te digo, que mi opinión personal yo no la traslado al resto, pero que la tengo. Y la opinión general de mi partido, y en Extremadura más en concreto, el presidente Monago ya lo dijo en Navidad, es que intentemos por todos los medios llegar a un acuerdo para no tener que hacer un enfrentamiento político de un tema tan delicado como es un tema humano de este calibre. Estáis en un momento clave para eso. Porque una persona ya con más madurez, con 30 años, pues bueno, es diferente. Pero vosotros podéis tener un problema de este tipo y os puede marcar para toda la vida, tanto si decidís seguir como no. Y yo pondría el acento ahí,
en la educación sexual, en saber lo que hacemos, en hablarlo con los padres, con los profesores y no tener que llegar a ese momento, porque afortunadamente hay otros medios para no llegar a ese momento. Vivir la sexualidad cada uno dentro de su libertad, pero si no estamos seguros de que queremos ser madre, pues evitarlo y no tener que llegar al terrible momento de decidir si abortamos o no abortamos. Esa es mi opinión. Hola, me llamo Alejandro Villar, soy de tercero B. Me gustaría preguntarle a don Polito si me podría resumir en pocas palabras la nueva ley de educación. He comentado antes que soy el portavoz de comercio, me dedico más a la parte de empleo y ahora también algo de economía, y yo en la comisión de educación no estoy. Por lo tanto, los detalles de la ley no los conozco. Sin embargo, sí que tengo mi idea general y te la voy a exponer. Aquí en Extremadura, en la anterior legislatura, Luciano lo sabe bien porque estaba en esa legislatura, nosotros no, pero él sí, se llegó a un gran acuerdo que fue la Ley de Educación de Extremadura. Eso es lo que se tendría que hacer a nivel nacional, pero no ha sido posible ni en esta ni en anteriores leyes. Tenemos que pensar que la educación es fundamental para la sociedad en general, pero especialmente para vosotros. Hoy estamos en un instituto nuevo, relativamente nuevo, en una biblioteca con un número determinado de volúmenes. Tenemos acceso a través de Internet o de los medios informáticos a infinidad de información. Tenemos medios que siempre serán mejorables, pero los tenemos. No se puede comparar la situación de la educación en Extremadura y en España en cuanto a medios, ni de profesores, ni materiales, a la educación de hace 50, 40, 30 o 20 años. De ninguna manera. Tampoco se puede comparar el presupuesto que dedica el Estado o la región, la comunidad autónoma a la educación. Tampoco, de ninguna de las maneras. Ni de becas, ni de funcionamiento de institutos, ni de número de profesores. Y sin embargo, en términos relativos, porque en términos absolutos hemos avanzado muchísimo, debemos pensar que hace no muchos años había personas analfabetas en España, personas que no tenían acceso al instituto o a la universidad, y hoy el nivel cultural medio ha subido. Digo nivel cultural medio, porque hace 50 años de los colegios salían profesionales que fueron los que después hicieron la transición. Y del inicio de la transición salieron excelentes profesionales que son los que tal vez hoy dirijan pues muchas áreas de nuestro país. Sin embargo, en términos relativos, en comparación con otros países, porque todos avanzamos, Extremadura ha avanzado, España ha avanzado, pero el resto no se ha quedado quieto. Todos tenemos que ser conscientes que el nivel de fracaso escolar de España, en comparación a la situación de modernidad del país, es terrible. Y en esto tenemos que reflexionar, que una ley de educación tiene que mejorar eso de todas las maneras, porque es una ingente cantidad de dinero el que se invierte en la educación española. Dinero que sale de los impuestos de los ciudadanos, pero también algo más importante, es una ingente cantidad de esfuerzo humano el que se dedica a la educación en España. Esfuerzo de vuestros padres y esfuerzo de los profesores y también esfuerzo de los políticos. Todos estamos empeñados en tener una mejor educación y lo hemos conseguido en líneas generales, pero al final nos alejamos de otros países. Y sobre esto tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Primero porque os dije que es fundamental para el futuro de una sociedad, de nuestro país, de Extremadura y de España. Pero es más importante aún, es fundamental para vosotros. Los años a vuestra edad pasan rapidísimo y lo que vosotros aprendáis, vuestra formación de hoy, os marcará para siempre, no os quepa la menor duda. Os marcará para siempre. Desde el punto de vista académico, por supuesto, pero también, y mucho más importante, desde el punto de vista humano. Después cada uno tiene sus capacidades personales e individuales, y unos tienen mayores capacidades y mayor facilidad, y aprueban mejor, con mejores notas, y tendrán opción a tener pues un futuro académico, digamos, más importante. Y hay personas que no tienen esa capacidad o no quieren. En ese momento yo les aconsejaría que tomasen otra vía, que se formasen, pues no necesariamente en la universidad, que también,
en la formación profesional, por ejemplo, pero que aprovechéis estos años para haceros personas y para que vuestra formación humana sea mejor. Y la ley de educación pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo creo que mejora lo que había. Yo estudié la LOSE en el Instituto de Castuera y a mí la LOSE no me gustó. Algunos de los que estuvimos allí sacamos algún provecho por el esfuerzo de los profesores, pero en general aquella ley no fue buena para la generación mía. Esperemos que esta lo mejore. Y luego también vuelvo a la pregunta anterior. Es casi tan importante como el aborto. Tenemos que llegar a un acuerdo los políticos, que en esta ocasión no hemos sido capaces. Tal vez porque la ley la haya propuesto mi partido, el Partido Popular. Pero tenemos que de una vez por todas llegar a un acuerdo y tener una ley como se tiene una constitución o un estatuto, que como mínimo nos sirva para 20 o 25 años. Porque de lo contrario, los bandazos que estamos dando, volvemos locos a los profesores y os volvemos locos a vosotros. Y eso es una cuestión política, sí, pero también es una cuestión de la sociedad en general, de los profesores, de los padres, de los alumnos menos, porque todavía no habéis llegado a esa mayoría de edad, pero que también tenéis cosas que aportar. Y eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar la que hay y si se cambia en alguna ocasión, dentro de unos años, intentar por todos los medios que sea una ley para mucho tiempo, porque si no, al final, no ya el dinero, estamos perdiendo el tiempo de una persona, que es muy limitado, y que hay que aprovecharlo al máximo, ¿vale? De todo modo, sí. Él pertenece a la Comisión de Educación y entonces va a... No, también 30 segundos, Alejandro. A ver, las leyes educativas son muy importantes, pero las leyes no lo significan todo. Los efectos de esta ley están por ver, ¿de acuerdo? Y yo solo quiero decir lo siguiente, lo digo porque lo conozco y porque además vosotros también lo conocéis. Esta ley no gusta a mucha gente, simplemente eso. No gusta a muchos de vuestros profesores, no gusta a muchos de los alumnos, incluidos vosotros también, que habéis tenido convocatorias incluso en tercero de la ESO, permitiéndolo los reglamentos, etcétera, etcétera. No gusta a los representantes de los padres, de tal. No gusta a muchos partidos políticos. De los 3 partidos políticos que representamos en esta mesa, 2 de los que estamos aquí, no nos gusta esta ley. Y lo hemos dicho, y lo hemos tal. Por lo tanto, Alejandro, es una ley un poquito complicada, ¿vale? No, entendéis que además por respeto primero a vosotros y también al sitio en el que estamos y también a lo que tenemos que hacer aquí, yo no voy a entrar en detalle, que podría entrar en detalle y durante mucho tiempo, como os podéis imaginar, puesto que además, como profesor, pues también conozco algo del asunto. Pero deberíamos preocuparnos. Y luego una cuestión que dice Hipólito, el fracaso escolar, que eso os afecta a vosotros. Yo creo que el fracaso escolar no se puede medir solo en que, oye, que estoy ya con 16 años y no he terminado, con 15 años y no he terminado cuarto, y por lo tanto, no, el fracaso escolar lo saben muy bien vuestros profesores y profesoras. Efectivamente, a veces se da el fracaso porque hay alumnos y alumnas que deciden no estudiar y no trabajar, etcétera, pero eso no se puede considerar así directamente como un fracaso. Hay otras capacidades, otras virtudes, otras cuestiones que pueden ponerse en marcha para ayudar a cuando vosotros decidís seguir un camino, no seguir estudiando o haciendo esto, formación profesional. Ahora tenéis los PCEPI, por ejemplo, y por cierto, os va a llegar una cosa que se llama formación profesional básica, atención, con la nueva ley, y a partir de vuestra edad es muy probable que tengáis que seguir por ese camino, ¿vale? Todo eso es importante. Entonces termino diciendo a Hipólito que debería enviar un mensaje a sus compañeros de Madrid y recordarle lo que él ha comenzado diciendo. Fuimos capaces de ponernos de acuerdo en el año 2009, se aprobó, en el año 2010 y 2011,
Y el 9 de septiembre de 2011 entró en vigor, es decir, empezó a funcionar la Ley de Educación de Extremadura, que la apoyaron el Partido Popular y el Partido Socialista, y luego también con el apoyo de padres, madres, sindicatos y también de Izquierda Unida, con las críticas pertinentes y las matizaciones pertinentes. Es decir, fuimos capaces en Extremadura de ponernos de acuerdo en una cuestión. ¿Por qué no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en esto? No hemos sido capaces. A ver si tenemos la oportunidad en adelante. Soy Eva y mi pregunta va para don Luciano. Como usted bien ha dicho, nuestras preocupaciones no van hacia la política, van hacia nuestro futuro. Pero la política influye en nuestro futuro. En lo que estáis hablando de la ley de Wert, ¿usted piensa que nos hará bien o que empeorará el sistema? Creo que he empezado diciendo que las leyes a veces, que son muy importantes, por supuesto, pero que a veces todo el mundo puede reaccionar. Yo creo que no es una buena ley, Eva. No es una buena ley. Creo que no es una buena ley. Pero yo confío mucho en la capacidad de todos los que estamos en la enseñanza, los profesores, los alumnos, los padres, la gente que decide en los gobiernos, y a lo mejor seremos capaces de equilibrar las leyes. Las leyes, además, Eva, ya lo irás aprendiendo, las leyes casi siempre llegan después de que la sociedad ha tomado un camino y una decisión, ¿sabes? No te importe mucho porque es muy probable que esta ley no tarde tanto tiempo en ser cambiada, cuando sea políticamente posible. Ahora la ley la ha decidido el Partido Popular, cuidado, en Madrid me refiero, puede decidirlo, Eva, porque tiene 185 diputados de 350. Date cuenta, ¿no? 185, mayoría suficiente para decidir solito una cosa. Lo ha decidido, bueno, pues dentro de un tiempo, cuando haya que votar, etcétera, etcétera, los españoles en su conjunto podrán decir, oiga, mire usted, ahora lo van a decidir otros, solitos o con más gente, hasta formar la mayoría suficiente para cambiar la ley, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Eva, nada es irreversible, nada. Poco a poco las cosas se pueden ir cambiando, ¿no? Mientras tanto, yo lo que os recomiendo es que realmente, bueno, estudiéis, por supuesto que es vuestra obligación, estéis muy atentos a lo que vayan diciendo vuestros profesores. A ti la ley no te va a afectar, por ejemplo, la ver, te vas a salvar prácticamente, solo te va a afectar, Eva, cuando estés ya en bachillerato, en segundo, y será la prueba de acceso a la universidad. Tú ya a ti no te afecta, estás en tercero, al año que viene seguirás en cuarto, si vas a seguir en primero y en segundo de bachillerato, no te va a afectar. ¿Por qué? Porque la ley para la ESO, la educación secundaria, entra en vigor al año que viene, pero solo para los impares, para primero y para tercero, como han hecho en primaria, en los niños del colegio, que también va a entrar a funcionar, pero solo para primero, para tercero y para quinto de primaria, y en secundaria ocurrirá exactamente igual. Es decir, se va a ir implantando poco a poco. ¿De acuerdo? Aparte de que no estamos muy sobrados de dinero, digo, en España, los gobiernos y en Extremadura, y la ley, ponerla en marcha cuesta dinero, ¿vale? ¿Me puede explicar cómo usted ve la situación en España, una opinión general, cómo cree que va España? Mira, cuando yo estudiaba, a vuestra edad, tenía compañeros que se llamaban Moisés Cohen, se llamaban unos, otros se llamaban Mohamed Ben Mohamed, otros se llamaban Siriana. O sea, mis compañeros, la mayoría de ellos, eran árabes, judíos e indios. Porque yo estudié en Marruecos, yo nací en África. Porque tuvimos que vivir en el Marruecos francés, porque vengo de una familia republicana. Mi abuelo era republicano y se tuvo que ir antes de que pudieran cogerlo. Entonces, cuando nosotros poníamos en igual que vosotros, cuando ponéis, os dicen, hoy es día tal, y empezáis la redacción, siempre poníamos, pues 14 de abril de 1963. Y el compañero que estaba a mi lado, se llamaba Moisés Cohen, estaba poniendo del 5.300 y pico años. Ellos llevaban otro calendario y tenían otra cultura. Y mi compañero Mohamed
estaba en el año 1300 algo. Y mi compañero siriano, el indio, estaba en el año 1700 algo. Entonces, yo cuando llego a la península, venía de tener un diálogo con muchas culturas y me encuentro una sociedad muy rara, tremendamente rara, donde no se podía opinar, donde uno podía tener amigos, amigas tranquilamente y tal. Pues decidí afiliarme a un partido que estaba prohibido, lógicamente, estuve en la clandestinidad, me detuvieron, estuve en Carabanchel, estuve un año en Carabanchel y yo me concedieron la amnistía para poder asistir a un centro como este en el año 1978, un año después ya de la democracia en España. Hemos peleado mucho por conseguir una sociedad justa y no hemos conseguido una sociedad, hemos conseguido una sociedad libre, democrática, pero no hemos conseguido una sociedad con las mismas posibilidades económicas y de incorporación al futuro que tenía yo cuando era joven. Por ejemplo, yo en el año, a mí cuando me detienen, como inmediatamente me expulsan, no puedo seguir estudiando y tal, pues me tengo que poner a trabajar. Yo encontré trabajo fácilmente. Empecé a trabajar pronto, lógicamente, pero encontraba trabajo fácilmente y estuve cambiando de trabajo según me iba interesando estar en un sitio o en otro sitio. Y el problema hoy en día es que no hemos conseguido, o sea, yo no he conseguido una sociedad que quería para mis hijos y para vosotros. Mis hijos han estado en paro y no han podido colocarse porque su padre no ha sido capaz de conseguir una sociedad más justa. Y esa es la gran oportunidad que tenéis vosotros. La gran oportunidad que tenéis vosotros es que con la formación que estáis teniendo de los profesores consigáis, en primer lugar, antes se ha dicho que es fundamental que el respeto de la ley. Pero hay algo muy importante, que es la tolerancia. La tolerancia. Hay que ser muy tolerante. Nadie es igual a nadie, todos somos absolutamente diferentes. Yo porque lo viví más claramente, porque mis amigos eran musulmanes, marroquíes, otros eran judíos, otros eran indios, y yo que era, pues bueno, pues el católico que estaba en ese colegio, ¿no? Mis hermanos. Entonces éramos la minoría dentro de la mayoría que eran de otra cultura y de otra forma de vivir, de otra forma de ser. Traíamos una tolerancia. Entonces, aquí en la sociedad española encontré yo intolerancia, porque era una cosa muy impuesta, no solamente por los políticos, que entonces eran dictadores, sino también por la Iglesia. Yo recuerdo cuando era joven, cuando tenía vuestra edad, fijaros qué burrada, que hace ahora, en estos días de Semana Santa, cuando acababa la Semana Santa, el sábado había que correr en las latas para perseguir a los judíos en Melilla. ¡Qué burrada! Y los judíos se tenían que esconder en las sinagogas porque sus compañeros de instituto iban detrás de ellos, porque habían matado a Jesús, que era el Dios de los cristianos. Eso a niños de 10, 12, 15 años era. Entonces, bueno, yo cuando de Marruecos de pronto después veo eso, esa intolerancia. Probablemente, presumiblemente, la sociedad que vosotros vais a vivir cuando seáis adultos, cuando estéis en 20 y tantos años, será mucho más culta, mucho más tolerante, muchísimo más democrática que lo que nosotros hemos logrado, y lo conseguiréis vosotros, porque tenéis otra cultura y la vais a poner en práctica. Y lógicamente vosotros conquistaréis un futuro muchísimo mejor que el que nosotros hemos podido dejar. Nosotros hemos dejado una sociedad mala, una sociedad donde los casos que han salido de dedicación a la política, salen muchísimos casos de corrupción. Evidentemente la sociedad es corrupta, si salen eso es porque la sociedad es corrupta y lo permite. Eso es nefasto. Eso no es solo de un partido político, eso está en todo, está en la sociedad, ¿no? Entonces eso hay que atacarlo. El futuro, que es el vuestro, será muchísimo mejor que lo que se está viviendo ahora. Ahora mismo estamos viviendo una sociedad de muchísima injusticia.
Porque como dice Galeano, la justicia es una serpiente que solo muerde a los descalzos. Y curiosamente los descalzos siempre son los pobres. A los ricos la justicia no les muerde poco. Moemi, quería preguntarle a cualquiera de los tres, me da lo mismo, ¿qué piensan ustedes con respecto a la intención de Cataluña de ser independiente y de independizarse? Decían los compañeros que vuestras preocupaciones son otras, y yo creo que no tenemos que minusvalorar las capacidades de chavales de 13, 14, 15 años. Mira, yo os voy a decir que cuando yo estaba en el instituto de Castuera, con 13 años ya no me dedicaba, sino que ya participaba en asuntos políticos como podía ser el consejo escolar del instituto. Y desde esa edad ya comenzaba a leer periódicos, casi a diario. Y ya con 17, 18 años, y la universidad diariamente, porque me gustaba estar al tanto de la actualidad y porque yo tenía esa pasión. Y veo que estáis al tanto de la actualidad y yo os animo a que lo hagáis, a que leáis periódicos, en papel, como lo hacía yo, porque no había otra opción, o en internet, o en otro tipo, desde el móvil, el ordenador, o en el formato que fuera, pero que leáis y os informéis. Y te agradezco que hagas la pregunta. Es un asunto que está de actualidad y que va a estarlo, y yo te digo que, bueno, ahí hay algunos intereses que se mezclan con algunos sentimientos. Cataluña es grande, tiene casi 7 millones de habitantes y habrá de todo. Muchos de ellos son extremeños y andaluces, ya de segunda generación, incluso de tercera, de muchas personas de Castilla, Andalucía, de Extremadura, que tuvieron que marchar allí, porque aquí no había oportunidades. Y esas personas ayudaron a los catalanes de muchas generaciones a construir la sociedad que tienen, que es una sociedad, al menos desde el punto de vista económico, más avanzada que las regiones del sur. Es una sociedad más avanzada también por las oportunidades que le han dado los distintos gobiernos, desde la dictadura hasta hoy. Y ellos, los nacionalistas, que normalmente son muy egoístas, siempre quieren más. Y Artur Mas siempre quiere más. Yo estoy radicalmente en contra de la independencia, creo que eso no lo vamos a ver, entre otras cuestiones porque el mundo va en otra dirección. Va a integrarse, no a dividirse. La nación española, tal y como la conocemos, tiene más de 500 años y se produjo después de un proceso de guerras, de conquistas, reconquistas, de cultura que entraban y salían. En la península ibérica, lo que hoy es España, han entrado y salido muchas culturas. Y de esas culturas somos lo que hoy es España. Querer volver atrás, a dividirnos, a la aldea, a que mi pueblo, mi barrio, mi calle, es un atraso y una equivocación. Y la tendencia después de la Segunda Guerra Mundial es la contraria. Es a que los países colaboren, a que se unan en la Unión Europea, Naciones Unidas y otros entes universales, pero especialmente en Europa. Y estamos volviendo a ver problemas en Ucrania, con Rusia, con la península de Crimea. Hemos visto problemas en Yugoslavia no hace mucho tiempo. Y muchos de esos problemas vienen provocados por los nacionalismos. Y hoy los nacionalistas, que son muy egoístas, pueden provocar un problema importante al conjunto de los españoles. Y los demócratas, pues entiendo que no lo vamos a permitir. Y al igual que en otras cuestiones que os he comentado, aquí pues también tenemos que estar unidos. Porque es verdad que hay un sentimiento regionalista, o si queremos, un sentimiento especial en comunidades como el País Vasco o Cataluña, pero que con la Constitución y con la actual organización del Estado español, dividido en 17 comunidades autónomas, yo creo que los extremeños, los catalanes, los andaluces, los vascos, los gallegos, los valencianos, pues ya podemos desarrollar ese sentimiento más apegado a nuestra tierra. Y no tenemos que ir más allá, porque realmente nos irá mal a todos, a los catalanes y al resto, porque ese proceso no va a ser para nada fácil.
y yo creo que no se va a producir. Sí, sí, sí. Vamos, voy a matizar porque yo soy de una opinión ligeramente diferente. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que a los nacionalismos, a los regionalismos hay que respetarlo. Hay que respetarlo. O sea, una cosa es estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero hay que respetarlo porque pueden existir. O sea, en una democracia se puede opinar lo que se considere oportuno. Hay que permitir todo tipo de pensamiento y hay que ser absolutamente tolerante con todo. Ahora bien, una vez asentado esto, es decir, España es un país, es un Estado de derecho o de hecho, es un Estado de derecho. Entonces, exactamente igual que hay que ser tolerante y hay que permitir todas las opiniones, el imperio de la ley, como antes hablábamos todos, tiene que aplicarse. La ley es la Constitución. Yo no estoy a favor de esta Constitución, pero defiendo la Constitución como norma básica en la que nos podemos movernos todos los españoles. Por lo tanto, la Constitución hoy en día permite que se pueda hacer un referendo, una consulta en una comunidad autónoma y no hacerla en el resto de España. No, pues entonces no se puede hacer. Aun estando de acuerdo en que los nacionalismos, los regionalismos, todo es absolutamente legítimo. Pero si se modificase la Constitución, y lógicamente se puede modificar la Constitución en el Parlamento de España, en del Estado, se modifica la Constitución y se dice se pueden celebrar consultas en cada una de las comunidades, pues entonces se hará y no pasa nada. Personalmente considero que cualquier desagregación de un país es un error, pero en Europa también se están planteando consultas. No olvidemos que Escocia va a plantear una consulta nacionalista. Yo tengo a mi hija que está en Escocia y están muy por separarse de Inglaterra y se consideran escoceses muy ajenos a Inglaterra y lo están llevando con mucha normalidad. Entonces no hay por qué demonizar, sino hay que dialogar y decir, pues mire usted, ahora mismo el marco legal que hay en España posibilita, puede darse esto o no. ¿Habría que modificarlo? Si se quiere, modifíquese, pero para modificarlo, como es una ley, lógicamente, que necesita una mayoría muy cualificada, pues tiene que haber 2/3 del Parlamento que quieran modificar la Constitución para posibilitar ese tipo de consultas. A ver, buenos días, me llamo Víctor y mi pregunta va para don Alejandro Nogales. ¿Piensa usted que tanto usted como sus compañeros aquí presentes o los que no están aquí hoy están suficientemente cualificados como para representar a cada uno de los habitantes de Extremadura? Sí, sinceramente sí. Mira, la diferencia, Aristóteles dijo, no es de ahora y tal. Y yo soy como vuestra directora, yo soy de ciencias. Pero me gusta leer, soy una persona intelectualmente curiosa. Tengo una biblioteca de unos 6.000 libros, porque me he dedicado toda la vida a leer. Me han dejado mucho tiempo para leer. La cualificación del político depende de los intereses que ponga. A un político no se le exige, como a un profesor, que tenga una carrera. Un profesor, para dar clases, tiene que haber pasado unos estudios, una carrera, y después sacar la plaza y estar en un instituto. Al político, cualquiera, que te elijan los ciudadanos. Tú tienes que ir de acuerdo, que evidentemente eso después se bastardea, porque son los partidos los que hacen las listas y no todos los ciudadanos conocen a ese y tal. Pero, ¿qué necesita un político para estar cualificado y decidir qué tiene que hacerse con respecto a los ciudadanos que representa? Honestidad. Y escuchar mucho. Yo no sé mucho de agricultura, pero te puedo decir que en torno al 60% del cooperativismo agrario que hay en Extremadura lo conozco y lo he pateado. Y de las zonas productoras, por ejemplo, de los productos agrícolas que hay, de determinadas zonas, ¿no? Diferenciadas, sea zona de barro, sea el Jerte, o sea la Campiña, o sea la Dehesa y tal igual, las conozco y conozco a las organizaciones agrarias que hay en cada una de esas zonas funcionando. Entonces, cuando va a ir una ley a la Asamblea de Extremadura, yo lo que hago es reunirme con ellos, que me digan lo que sea y llevar las propuestas de ellos.
La política es devolverle el protagonismo al ciudadano. Nosotros, los que estamos en política, en las instituciones, lo único que somos mediadores de los intereses de los ciudadanos ante las instituciones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es escuchar al ciudadano, oír sus propuestas y llevarlas a la institución para que se logren medidas que solucionen esos problemas en base a las propuestas que han hecho esos ciudadanos. La cualificación es esa: escuchar al ciudadano, llevar el problema a la institución y lograr que una mayoría parlamentaria resuelva esos problemas de los ciudadanos. Esa es la cualificación que tiene que tener el político. Me llamo Geneva y me gustaría preguntarle a don Luciano si el abogado de la mesa electoral es el mismo de los 4 años de mandato. Que es la que dirige la mesa de la Asamblea. Sí, bueno, el letrado es un cargo técnico del Parlamento, de la Asamblea, y lo nombra la mesa de la Asamblea, propuesta del presidente, etcétera, y puede durar 2 años, 3 años, hasta que lo cesen, ¿vale? Hasta que lo cesen. Si lo cesan, tienen que nombrar a otro. Si no, puede durar el tiempo que sea. Eso es como decirte también, no sé, en grupos o en un club de fútbol o en una cooperativa o no tal, hay cargos que los eligen en asociaciones de jóvenes, de lo que sea, mientras te eligen, ¿de acuerdo? Te eligen o te proponen. Y el letrado, que me sorprende, digo la pregunta, porque los letrados suelen estar siempre... Los mejores letrados son los que no se notan, ¿sabes? Es decir, los que, digamos, que no se hacen ver. Pues en España hay 17 parlamentos autonómicos, y más dos ciudades autónomas. Yo no sabría recordar el nombre de ni un solo letrado de los parlamentos autonómicos. El letrado mayor, me refiero. El que se sienta al lado del presidente y al lado de los secretarios. Pero son unas personas muy importantes técnicamente, porque son las que tienen que aconsejar, las que dicen, oiga, mire usted, la ley dice esto, el reglamento dice esto, etcétera. Son puestos muy importantes, sí. Bueno, pues con esto sé que hay muchas preguntas ahí en el tintero que se han quedado sin respuesta, pero el tiempo es el tiempo y ellos tienen que estar en otro sitio, algunos de los parlamentarios tienen que estar en otro sitio y entonces tenemos que dar esto por concluido. Reiteramos nuestro agradecimiento al haber dejado sus escaños en el día de hoy para estar sentados en los pupitres. Bueno, pupitres se decían entonces, ahora ya se dice de otra manera. Gracias por la iniciativa, por sus palabras, por su tiempo. Gracias por haber compartido con nosotros este acto y por haber sacado a la calle la Asamblea de Extremadura, por haber sacado a la calle nuestra casa, en la que estamos representados todos los extremeños. Le damos también las gracias al señor alcalde, a Laura, del Ayuntamiento de Zalamea y antigua estudiante de este centro. Y ahora, pues, algunos alumnos les harán un pequeño obsequio, recuerdo del centro. Es poca cosa, porque con esto de los recortes tenemos para poco, pero... bueno, pues para que se acuerden de su presencia por aquí. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le damos un aplauso. Podéis traer... A ver, traer los obsequios aquí a los representantes.